Muy bien, estimados, en esta ocasión vamos a estar revisando de forma detallada lo que es el formato del trabajo de graduación. En este caso tenemos algunos cambios. En lugar de Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, a partir de 2024 nos vamos a referir al Centro Universitario Regional CUR Estelí. Es muy importante que una vez que tenemos el logo, tenemos el nombre del centro, vamos a colocar nuestro tema del trabajo. Pero acá vamos a colocar este tema sin colocar la palabra tema, sin colocar comillas y sin colocar punto final. Es muy importante mencionar que en esta ocasión vamos a colocar acá lo que es nuestro tema general. ¿Por qué nuestro tema general? Porque este es más pequeño, tiene menos palabras y se acomoda de una mejor manera. Trabajo de seminario de graduación para optar al título de licenciado o licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Física Matemática. Autores o autoras. En el caso de que sean todas mujeres, borramos acá, le ponemos la A y borramos esto. ¿Por qué? Porque la intención es que quede autores o autoras. Si son hombres y mujeres, pues autores. Vamos a escribir nuestros nombres y apellidos sin punto final, tal y como se encuentra ahí. Luego está el nombre del tutor, luego el nombre del asesor, asesora o asesores. En este caso se coloca el grado académico y sus nombres y apellidos. La fecha que vamos a designar para la defensa final del trabajo de 2024. Después colocamos el tema general. Este tema general debe de coincidir con el que está en la portada de nuestro trabajo. El tema delimitado es donde ya se encuentra la parte del lugar, el espacio, el tiempo que se va a realizar nuestro estudio y está una temática más delimitada. Algo muy importante, tratemos de que cuando delimitemos tema, esta delimitación sea a un contenido o a varios contenidos, ya que si dejamos algo genérico como física cuántica o mecánica relativista, se presta a que es un trabajo muy amplio. Igual, cuando estamos trabajando con unidades, si mi intención es trabajar una unidad completa, pues entonces colocamos la unidad. Pero si yo de esa unidad lo que voy a trabajar es uno o dos contenidos, lo ideal sería que en el tema general esté la unidad y en el tema delimitado estén los contenidos de esa unidad. Si es la unidad completa que voy a trabajar, en el tema general va a estar el nombre de la asignatura o componente y en el tema delimitado la unidad o tema. Luego tenemos aspectos opcionales, como es la dedicatoria. Generalmente la dedicatoria se redacta una sola, pero en ocasiones este trabajo de grabación se lo dedicamos a personas en específico. Acá donde dice dedicatoria autor 1, puede ser dedicatoria a Clifford Herrera, que se lo dedica a Dios, padre, familia, o se lo dedica a una persona en especial, puede ser un familiar, puede ser un hijo, padre, madre, etcétera. Igual el autor 2, igual el autor 3 si lo hubiese. Los agradecimientos sí los podemos hacer de una forma más general. A qué personas agradecemos, por qué lo hacemos. Luego tendremos la valoración del docente, la carta aval del tutor, la carta constancia del tutor, que son dos cosas muy diferentes. En la carta aval se habla un poco del proceso y en la carta constancia se hace, como lo dice su nombre, contar que los estudiantes han culminado en tiempo y forma su trabajo. En el formato que voy a estar compartiendo le vamos a tratar de ponerles los elementos característicos que debe llevar estas valoraciones para que ya estén definidas y solamente coloquemos nuestros nombres. Luego tenemos el resumen. Este resumen se realiza al finalizar el estudio. Tiene que estar en español, tercera persona, un máximo de 250 palabras. Tiene que tener una breve introducción, objetivos, metodologías, resultados y conclusiones. El tipo de letra que vamos a utilizar en todo el documento es Arial 11, doble espacio, texto justificado. Esto
en un único párrafo, evitando lo que sería repeticiones. Luego las palabras clave, tenemos un mínimo de 3 y un máximo de 6, separadas por punto y coma, deben contextualizar los principales temas tratados. ¿Qué ocurre? Si una de mis palabras clave es partícula y yo en el resumen no hablé de partículas, entonces no existe una concordancia. También se sugiere que las palabras que utilicemos tienen que estar en el teusario de la UNESCO, que el teusario de la UNESCO es como un glosario donde están todas las palabras que se pueden utilizar. Ahí está el enlace para que lo busquemos. Luego tenemos el abstract y las palabras claves en inglés. Acá se deja una página para trasladar de español a inglés, que es muy buena. Esto es lo último que se va a realizar al final del estudio. Luego tenemos el índice. En este caso ya el índice está elaborado, solamente se debe de actualizar o ya sean las páginas o la tabla como tal. Luego tenemos el índice de figuras, el índice de tablas. Luego la introducción. La introducción se realiza una vez que ya tenemos conformado todos los otros elementos. Es decir, yo mi introducción la puedo realizar o elaborar a la par cuando esté en análisis y discusión de resultados. La introducción de un trabajo de graduación de grado es una sección crucial donde se establece el contexto y el propósito del trabajo. Bueno, sugiere que se haga referencia al tema, características y causas, que se presente la temática, que se haga mención del contenido del documento, es decir, cómo está estructurado, cuántos capítulos, que se aborden cada capítulo. Luego los antecedentes, al inicio y al final, siempre se tiene que hacer eh, lo que se encontró, es decir, para qué me sirve cada antecedente. No se trata de llenar de antecedentes nuestro trabajo, sino que colocar la cantidad de antecedentes necesarios y de estos antecedentes, de alguna manera, decir para qué funcionan. Si cité a Herrera Róliga, que trabajó las bases orientadoras de la acción, cuando esté avanzando en mi trabajo, ¿en qué lo voy a retomar? Ah, en algunos conceptos de física, algunos conceptos de OA, en algún concepto de lo otro. En mi análisis y discusión de resultados, cuando yo apliqué obtuve pero cuando el otro estudio aplicó obtuvo otra cosa, cómo hago ese contraste de ideas, en qué coincidimos, en qué no, qué le funcionó a esa investigación, qué me funcionó a mí, qué enfoque estuvimos utilizando y demás. Tiene que ser de internacional, nacional y local y en orden cronológico, algo muy importante. Cuando hablamos de orden cronológico, nos referimos de menor a mayor. ¿Qué significa de menor a mayor? Que si, por ejemplo, tengo 3 trabajos internacionales, se me ocurre 2020, 2022 y 2023. Voy a colocar primero el menor, que sería 2020, después voy a colocar el de 2022 y por último el de 2023, en ese orden cronológico como tal. Luego tenemos el planteamiento del problema. En esta primera parte del planteamiento se comienza a hablar de manera general de la problemática que se quiere trabajar, cómo sea en el mundo, que se sabe de esos problemas, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Nicaragua, cómo se está trabajando el tema que estoy abordando. Luego en la caracterización, ustedes el semestre anterior hicieron una entrevista o una conversación con docentes de secundaria, docentes universitarios especialistas. Esos docentes les dijeron cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes en determinada temática. Entonces ustedes retoman esos elementos y comienzan a redactar y a detallar. Si digo yo que los estudiantes no relacionan la teoría con la práctica, ¿en qué me baso para decir eso? ¿Qué expresó el maestro? ¿Qué dijo el maestro de secundaria? ¿Qué dijo el maestro
universitario, qué dice el documento curricular, cómo lo aborda el documento curricular y de esa manera voy haciendo lo que es la caracterización de mi problema, que prácticamente es una descripción detallada y precisa del problema que se investigará. Es importante proporcionar antecedentes sobre el contexto en el que se desarrolla el problema. Cuando digo antecedentes es si es un tema o es un problema que ya se ha abordado. Yo ya tengo mis citas en los antecedentes, pero acá yo puedo decir que el último estudio que se realizó en la UNAM Managua sobre competencia fue en 2022-2023 y que lo abordó en la parte de matemática, lo abordó en la parte de prácticas, lo abordó en la parte de cálculo, pero no se ha abordado en la física cuántica o en la mecánica relativista. Entonces, eso le da mayor impacto a mi trabajo y voy haciendo una cita de que realmente he investigado y es un tema que tiene que es un tema que se puede potenciar. Se pueden incluir estadísticas, tendencias o situaciones específicas. Si existe algún dato, por ejemplo, en algún estudio me dice que un porcentaje de estudiantes comprende o no tal temática, se puede colocar siempre y cuando estén respaldados. Igual si algún maestro me dio algún dato o así. Tenemos la pregunta de investigación, que prácticamente está la pregunta general, las preguntas específicas. Pregunta general va acompañada con el objetivo general. Pregunta específica van con los objetivos específicos. Luego la justificación, acá es algo muy importante. Tengo que seguir cada uno de los elementos o las pautas que este me da. En este caso, tenemos que en el primer párrafo vamos a hablar de la importancia de la investigación. Se va a explicar que el tema de investigación es relevante porque elemento, que en la parte científica va a contribuir en esto, en la parte social en aquello, y que si es un tema que se pone en práctica, se utiliza, en qué va a funcionar, en qué va a resaltar. También se debe de hablar cuál es el conocimiento nuevo o que se va a dar. Es decir, si yo estoy proponiendo una ruta metodológica, ¿qué conocimiento no va a llegar a los maestros? Si estoy proponiendo bases orientadoras de la acción, ¿qué va a tener de diferente mi base orientadora de las que ya se hacen? Si voy a definir una estructura, si voy a trabajar X o Y elemento, si voy a trabajar la parte experimental, que tienen estos experimentos de diferentes, que son que están simulando, que estoy haciendo un trabajo práctico experimental, que estoy demostrando ecuaciones, que estoy utilizando qué elementos para las demostraciones. Es decir, acá al inicio yo atrapo al lector diciendo para qué va a ser importante este estudio. Luego hablamos de la conveniencia de realizar este estudio. Van a decir o van a mencionar por qué es apropiado realizar esta investigación en el momento actual. ¿Por qué se está realizando? Porque quizás se está trabajando con un plan nuevo en la universidad. Viene un plan por competencia. Viene, este, muchos maestros no están familiarizados con este plan. Las temáticas son complejas. Ahí ustedes pueden mencionar los elementos que consideren si existe algún vacío, si al hacer una revisión bibliográfica o en la literatura se dieron cuenta de que existen muy pocas estrategias, muy pocas metodologías, muy pocas técnicas e instrumentos de evaluación para los temas de mecánica relativista y física cuántica. Entonces ustedes ahí comienzan a detallar. Luego vamos a hablar un poco de la relevancia social de la investigación. Algo muy importante. Recordemos que la mayoría de estudios van relacionados al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Humano. En este plan existen una serie de ejes. Estos ejes se pueden relacionar con lo que ustedes van a trabajar para así llegar o dar una relevancia a nuestra investigación. Pero ¿qué pasa? Si yo no tomo en cuenta estos ejes, estaría trabajando como de manera aislada mi investigación de mi realidad. Y entonces ahí vamos a revisar los ejes, vamos a revisar los objetivos y a partir de ello voy a definir cuál objetivo concuerda un poquito más con mi investigación y vamos a redactar en función de ello.
Se deben destacar acá los resultados de la investigación para contribuir. Esto es una proyección que se hace, se resaltan los hallazgos que podrían tener implicaciones prácticas, cómo va a mejorar este trabajo a la comunidad educativa, aspectos teóricos de la investigación, explicar cómo la investigación va a contribuir al desarrollo teórico conceptual del área de estudio, que al no existir muchos trabajos no hay mucha bibliografía, esto convierte en unos trabajos únicos, esto hace de que se vaya a enriquecer, esto hace de que se vaya a hacer una mayor producción científica, si en algún momento estamos trabajando algún tipo de artículo. Ustedes pueden mencionar que derivado de este trabajo se está realizando el artículo tal para publicar en tal revista y demás. También cómo se probarán o se desarrollarán teorías, si van a trabajar una teoría como tal en específico, si van a trabajar el aprendizaje significativo, colaborativo y demás. Entonces ahí tener como esos fundamentos. También los aportes metodológicos, destacar qué enfoques, técnicas, métodos innovadores se van a utilizar. Pueden resaltar la originalidad de la metodología propuesta, sea una metodología, sea una base orientadora, sean experimentos, sean demostraciones, sean rutas de aprendizaje, rutas de evaluación, metodología. Ustedes tienen que detallar ahí. Y por último, algo muy importante es que la justificación debe ser clara, persuasiva y convincente. Debe de proporcionar argumentos sólidos y respaldados por evidencia. Por eso es necesario que se cite algún elemento. Eso le da mayor solidez al trabajo y hace ver de que realmente se realizó una revisión literaria como tal. Luego está nuestro objetivo general, objetivos específicos, que estos van en relación con las preguntas. Luego la fundamentación teórica es una parte clave. En este caso se dan una serie de pasos que se pueden seguir, que es identificar los ejes teóricos, enumerar y describir cada eje, revisar la literatura. Tratemos de que no se utilice el sitio web. Recorramos nada más a Google Académico de 2023, 2022, 2024. Estudios lo más recientes posible. Cuando vayamos a utilizar algún estudio en todo el documento de 2020 para abajo, consultar con el maestro la relevancia, revisar más a fondo si no existe otro trabajo, otro estudio o un algo que se esté desarrollando. Hay que analizar y sintetizar la literatura, no se trata de copiar y pegar. Acá queremos trabajar lo que es el parafraseo, parafrasear y explicar y analizar cada una de esas teorías, conceptos, definiciones, organizar toda la información y la parte de la numeración y recordar que siempre usamos APA 7, la hipótesis. En este caso estamos apuntando a realizar trabajos mixtos. Vamos a llamarlo solo trabajo mixto. Cuando hablamos de un trabajo mixto es que tenemos elementos cualitativos y elementos cuantitativos. Cuando ustedes definan esto, ustedes tienen que decir cuál va a ser, hasta dónde va a llegar lo cual y hasta dónde va a llegar lo cuanti. Si va a haber mayor predominancia del quali o del quanti, entonces se tiene que detallar en la metodología. Una hipótesis es mi posible solución a mi problema, la posible respuesta a la pregunta general, las variables, también puedo hacer una hipótesis nula, en este caso las variables dependiente e independiente, en algunos casos se trabaja la variable interviniente. Luego tenemos la matriz de categoría, acá está un ejemplo genérico, pero dependiendo de la predominancia, es decir, yo no voy a escribir en mi trabajo es de predominancia tal, pero yo a medida de que diga qué elementos cualitativos y qué elementos cuantitativos voy a tomar en cuenta, puedo hacer una balanza y decir cuál predomina. Y basándome en esto, me voy a este enlace y voy a ver varios ejemplos de matrices de consistencia en donde se puede trabajar como una matriz. El diseño metodológico, vamos a decir el tipo de estudio, el área de estudio, en este caso las áreas del conocimiento de la UNAM Managua, se deja un enlace con áreas del conocimiento, las líneas de investigación, esto un enlace con las líneas y las sublíneas, áreas geográficas que vamos a tomar ahora el CUR Estelí, también se puede citar una imagen, población y muestra con la que estoy trabajando, tipo de muestreo, si es una investigación cuantitativa,
si es probabilístico, si es cualitativa, no probabilístico. Si es mixto, tengo que detallar acá que si se utilizaron ambos o si utilizó solo uno, si van a hacer uso de alguna fórmula, si van a distribuir a los estudiantes en estratos y de cada estrato van a tomar algo, todo eso lo tienen que detallar. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección. Acá hay que parafrasear, realizar esquemas o tablas y sintetizar. Tratar de que no sean muy grandes las etapas de la investigación, realizar un esquema no muy grande, un esquema sencillo que se pueda leer y comprender. A veces hacemos esquemas demasiado grandes y son esquemas con la letra demasiado pequeña y el lector nunca los puede leer, o son esquemas que ocupan demasiado espacio y es difícil ubicarlos, o son esquemas que no van acorde a un trabajo científico. Vamos a detallar también los procesos de recolección de los datos, cómo se recogieron los datos, qué se hizo, el plan de análisis para esos datos, si se va a utilizar triangulación, contraste de ideas, esquemas, diagramas y demás, consideraciones éticas, si se va a citar, si se va a referenciar, cómo se va a proteger la identidad de estudiantes y maestros, etcétera. Análisis y discusión de resultados. Esto se realiza por cumplimiento de objetivos, pero que tengamos cuidado. No se trata de poner, por ejemplo, estamos en eh, 10. Entonces 10.1 va a ser el objetivo 1. Supongamos que mi objetivo 1 es seleccionar técnicas e instrumentos que utilizan los docentes. No voy a poner objetivo 1, seleccionar, no, sino que voy a buscar un subtítulo que vaya acorde. Puede ser técnicas e instrumentos de evaluación utilizados por los docentes. Forma de evaluación de los docentes a nivel superior. Es decir, busco un subtítulo que se relacione con el objetivo para no colocar el objetivo necesariamente. Este análisis lo hacemos de manera descriptiva, utilizamos técnicas estadísticas y demás. Después viene mi propuesta de investigación. Esta propuesta puede ser las bases orientadoras, experimentos, rutas de evaluación, etcétera. Todo esto con la intención de que quede claro, ya que el último objetivo de todo es un objetivo propositivo, que es de proponer o sugerir. Después de que le damos salida a ese objetivo, automáticamente caemos a la propuesta. Esta propuesta tiene que ser lo más detallada, evitar errores ortográficos, caligrafía y demás. Las conclusiones que son de acuerdo a los objetivos, prácticamente se resumen hallazgos y se ve el cumplimiento, implicaciones y aportes, mencionamos limitaciones y un último párrafo en las conclusiones se va a hacer una reflexión personal o grupal, en donde también se va a cerrar con, con un resumen de puntos clave. Recuerda que las conclusiones deben ser claras, coherentes y respaldadas por los resultados. ¿Qué pasa? Si yo en mi investigación encontré que de 30 estudiantes, 10 están en competencia en proceso y luego en los resultados digo que todos los estudiantes están en competencia en proceso, no hay una lógica entre mi análisis y mis conclusiones. Las recomendaciones se debe indicar a quién van dirigidas y tienen que ir de acuerdo con la justificación. La referencia bibliográfica en orden alfabético con norma APA. Ahí dejo un ejemplo, los anexos. Todos vamos a tener estos mismos anexos. Anexo a cronograma de actividades. Este cronograma de actividades se va a revisar toda la vez que ustedes manden a partir del 17 de marzo avance. ¿Qué actividad están haciendo? Si están trabajando ahorita en vacaciones, pueden tomar la primera casilla y poner actividades, avances en vacaciones, qué meses o fecha trabajaron, cuántas horas dedicaron en esos meses, si estuvieron los 3 de responsables o colaboradores. Pueden ir los nombres de los 3. Acá pongo responsable porque a veces ustedes se distribuyen elementos específicos. Digamos, Juanito, planteamiento del problema. ¿Quién le dio el planteamiento? Nadie lo hizo solo, no hay nadie en colaboradores. Pero si Juanito hizo el planteamiento y le ayudó Carlos, entonces está Juan y Carlos. Luego viene estos elementos de inicio del proceso de investigación del año pasado, que tiene que estar lleno, tiene que estar la fecha que ustedes realizaron, tiene que haber fecha del 2023, tiene que estar el tema aprobado por el docente,
los integrantes del grupo, las unidades pedagógicas, el análisis que ustedes hicieron, documento curricular, el análisis que ustedes hicieron, los ítems de las preguntas, el análisis de las respuestas de los docentes. Preguntas, objetivos, la hipótesis que fue aceptada por el docente, las ideas de la situación problema. De estas ideas nace la caracterización del problema. Bosquejo de marco teórico que debe coincidir con el bosquejo que están realizando ahí arriba en el marco teórico, en el referente teórico. Codificación de conversaciones. En la primera tabla es muy importante, se coloca solo un análisis breve. Ya acá coloco la codificación, es decir, escribo textualmente lo que me dijo el maestro. Pregunta 1, ¿qué dijo textualmente? Pregunta 2, ¿qué dijo textual? Eso se llama codificación. Luego tengo infografía, la infografía que realizamos en aquel momento. Instrumento de recolección de datos, aquí tengo instrumento 1, instrumento 2, cada instrumento de hallar el logo de la universidad y después decir Centro Universitario Regional de Estelí. Y comienzan ahí cada uno de los instrumentos. El instrumento de evaluación por experto, recuerden que los instrumentos que ustedes diseñan se les va a dar a determinados expertos para que hagan el nivel de confiabilidad que estos tienen. Por último, codificación de datos, la información que tengamos y evidencia fotográfica. Si en la evidencia fotográfica es alguna carta o constancia, esta tiene que estar escaneada de la mejor calidad, cada una de las fotografías. Si voy a hacer un collage, ese collage debe de llevar una nota al pie, indicándome de qué representa o qué simboliza esa imagen. Y en términos generales, en eso consiste el formato que vamos a estar trabajando en el curso de graduación.